Vamos a compartir, como decía Lucelena, nuestra herramienta de seguridad basada en el comportamiento. Se llama Proyecto A, mi actitud positiva hacia la seguridad, pensando en que es uno de los pilares también muy importantes dentro del sistema de gestión, después de abordar muchas otras cosas que hemos venido viendo durante la jornada, el tema de condiciones, el tema ya de sistemas de gestión. Hay un pilar muy importante y que no podemos desconocer, que es pues el comportamiento de las personas. Yo cómo asumo la responsabilidad, ya lo que veíamos ayer con nuestros conferencistas, eso parte mucho del ser, ¿sí? Y llegar a los trabajadores pues es difícil, ¿sí? A veces en nuestro diario vivir no es tan fácil llegar a ellos. Esto es una técnica vista desde la práctica de la seguridad, no es una técnica tanto desde la psicología. Estos programas tienen dos enfoques generalmente, ¿cierto? Unos, poder llegar desde lo psicológico y tocar a la persona y moverla hacia tomar una actitud positiva, pero el nuestro está un poco más enfocado al de la seguridad, al del hacer y al poder llevar como una trazabilidad en el comportamiento de nuestros trabajadores. Bueno, vamos a ver un contexto, los factores claves de éxito para estos programas, generalmente según nuestra experiencia, el modelo nuestro, los resultados que hemos obtenido con clientes afiliados que han puesto en práctica el programa y algunas conclusiones. Bueno, en el contexto entonces de causalidad, lo que vemos pues es que las causas de los accidentes generalmente en 1950 nos centrábamos mucho en identificar causas en máquinas, en equipos, en ver que allí podíamos tener algunas condiciones que corregir y evaluar. Luego, hacia 1980 entra todo el boom de los sistemas de gestión, como lo veíamos, ya entonces hizo 9.000, hizo 18.000, hizo 14.000, que esto nos lleva a estandarizar y a llevar esos procedimientos que han ayudado mucho, porque pues son el marco de acción de muchas de nuestras acciones seguras, pero vemos pues entonces hacia 1990 ya viene la onda de esto no está siendo suficiente, porque si yo le doy el instructivo al trabajador, si le doy el procedimiento al trabajador, se sigue accidentando. ¿Qué pasa? Entonces pues es como mirar un poco y observar el cómo lo hacen y por qué no lo hacen de forma segura, ¿sí? Vemos unas estadísticas en un primer enfoque donde nos dice que el 65% de los accidentes el trabajador genera el riesgo, ¿sí? O sea, allí cuando vemos nuestras estadísticas de accidentalidad, no sé, pues ustedes en sus paretos de estadísticas, generalmente estos porcentajes apuntan al comportamiento, ¿sí? Al asumir el riesgo por parte del trabajador. Y el otro 15%, algún compañero es el que hace la gestión para llevarlo a ocasionar el riesgo, ¿sí? Entonces siempre está en torno a la persona, no a la condición. Y en el segundo enfoque pues vemos que el 95% de las causas de accidentes pues son comportamientos inseguros, según las estadísticas de nuestras organizaciones. Entonces, ¿cuáles serían los factores claves de éxito que hemos venido pues digamos que trabajando para que este programa se lleve a cabo? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cuáles serían esos factores claves de éxito? Algunos aquí en el auditorio han aplicado programas de seguridad basada en comportamiento, los tienen funcionando en este momento en sus organizaciones. ¿Qué claves de éxito han visto que les han funcionado? Dentro de los factores de éxito, ¿qué veíamos o qué vemos nosotros dentro de esta pirámide? Lo primero es que la primera condición es que se pueda hacer, ¿sí? El poder hacer. Para llegar a cumplir un programa de seguridad basada en comportamiento deberíamos tener estos ítems suplidos. El primero de poder hacerlo es que efectivamente el medio ambiente es razonablemente adecuado, ¿sí? No está lleno de polución, no es un ambiente que no facilite el desarrollo de una actividad. Las instalaciones y máquinas también son seguras, ¿sí? Sería incoherente decirle a un trabajador cuídese, ¿cierto? Solamente centrar la gestión de prevención en el comportamiento si sé que la máquina es pues riesgosa de por sí, ¿sí? Entonces el primer paso es entrar a llegar a hacer que las condiciones sean seguras para que el trabajador sienta una coherencia en lo que el mensaje que le quiero dar. Porque estos programas de seguridad basada en comportamiento realmente son muy de ya un paso
digamos que del tercer nivel de la intervención. Si ya no puedo entrar de una a hacer una intervención en la persona si yo no he hecho medianamente un ambiente seguro, si mi máquina no está correcta, porque no es un mensaje adecuado, ¿sí? O sea, no nos lo van a tomar como algo realmente preventivo. ¿Qué es el segundo paso? El saber hacerlo, ¿sí? Entonces, generalmente en los procesos de inducción, reinducción que estamos generando, pues ahí es donde hacemos esto, enseñarle a las personas a qué se va a exponer en su máquina, cuáles son sus riesgos alrededor de la máquina y cuál sería el método correcto de hacer las cosas para que no se exponga al riesgo, ¿cierto? Que es el procedimiento seguro. Generalmente estos procedimientos, ¿cómo se hacen? Lo veíamos en la charla de pronto de cultura, los que pudieron estar en cultura, y es que cometemos el error a veces de hacer solamente los procedimientos desde nuestro punto de vista técnico de gestión del riesgo y no lo compartimos con los jefes de supervisión o no los compartimos con los mismos trabajadores. Muchas veces nos llevamos la sorpresa que ese procedimiento que estandarizamos no lo entendía el trabajador, o sea, se lo damos a leer y él no lo entendió y así se queda por toda la vida en la empresa y entonces llega todo el mundo, pero es que ¿por qué se siguen accidentando en el esmeril si era tan fácil manejar el esmeril? Y se van a mirar el procedimiento y resulta que era que el paso básico no estaba escrito allí dentro del procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación para que estos procedimientos pues sean un paso previo a la observación del comportamiento? Además porque son la base fundamental del programa, ¿sí? De allí salen todas las observaciones que voy a hacer del comportamiento, ¿sí? Es como el hilo conductor, es decir, si mi procedimiento está correcto, tengo una descripción del procedimiento paso a paso en forma correcta, eso es lo que voy a observar, eso es el insumo que le voy a dar a mis observadores, no es que yo diga hoy voy a observar a mi compañero, pero lo voy a observar bajo qué, o base de qué, ¿sí? ¿En qué criterio? No, porque debe haber un criterio, porque si no se volvería algo subjetivo, ¿sí? De observación. Ay, no, es que yo veo que no tiene el elemento de protección bien puesto, pero es mi opinión, ¿cierto? Entonces es muy difícil retroalimentar así. Si yo retroalimento bajo un estándar es mucho más fácil, porque todos conocemos el mismo estándar. Entonces por eso el procedimiento es un paso previo muy bien sustentado para que podamos hacer la observación correctamente. Y el último, que ya es el paso del querer hacerlo, pues ya son los motivos pues para que el trabajador haga un comportamiento seguro, ¿sí? Ya si lo hago bien o no lo hago bien, pues ya va a depender mucho también de lo que quiero hacer y de pronto de factores externos que no me dejan hacer las cosas bien, ¿sí? Y entra un tema allí de trabajo importante en el factor humano. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos coyunturales para que nuestro programa funcione? Primero, también es muy importante tener en cuenta que en un programa de seguridad basada en comportamiento debemos tener en cuenta que no exista un conflicto muy fuerte al interior de las organizaciones, ¿sí? Situaciones fuertes que sabemos que desde el clima organizacional no son las áreas adecuadas para implementar. No arranquemos allí porque nuestro programa va a tener otro matiz, ¿sí? Entonces vamos a entrar no en un tema de que queremos mejorar el comportamiento, sino ya en un tema más de relacionamiento que ya no sería pues como el core del programa de seguridad basada en comportamiento, ¿sí? Sino de un tema más psicolaboral o de un tema mucho más allá de cultura de la organización. Entonces eso es importante tenerlo como presente. Por eso este programa es un pilar dentro del sistema y deben hacer parte muchas personas dentro de la organización, el área de gestión humana, la gerencia, ¿sí? Y todos los supervisores. ¿Para qué? Para que podamos tener esas claridades. No sé, muchos de ustedes han escuchado que esto es a veces, hagamos la campaña de observación, ¿sí? No funciona como una campaña, porque eso se acaba en el tiempo. La idea y la invitación es que este programa sea sistemático y permanente en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que se vuelva una cultura, ¿sí? Que se vuelva algún hábito para la persona, ¿sí? Si yo lo estoy observando permanentemente y sé que el comportamiento lo voy a reforzar positivamente, pues las personas empiezan a adquirir el hábito de comportarse de cierta forma. Pero si lo hago como una campaña, pues pierde el impacto. Bueno, hay que tener disposición de recursos definitivamente en términos humanos y de tiempo. ¿Humanos en qué sentido?
en que tengo que tener unas personas que voy a formar como observadores y que nuestros jefes deben darnos la disponibilidad para que ellos vayan y hagan las observaciones, ¿sí? Y económicos, pues sí, porque en la observación no solamente van a salir cosas de comportamiento, si la persona está observando, ¿qué podría salir también? Cosas de condición, ¿sí? Que hay un desorden o que hay de pronto un cable eléctrico, yo no voy a dejar de lado de reportarlo porque estoy observando el comportamiento, también lo reporto, pero entonces ya ¿a dónde iría esto? Pues ya va a retroalimentar otro proceso dentro de la organización que también tendrá que ser arreglado. Y contar con el apoyo explícito de la alta dirección. Aquí les vamos a compartir una herramienta que tenemos a su disposición, ¿sí? Generalmente estos programas donde tienen como el talón de Aquiles, y es en las listas de chequeo. ¿Yo qué hago con todas las listas de observación? ¿Dónde las meto? ¿Cómo administro esta información que me está llegando tan importante? Entonces tenemos un software que ahorita se los vamos a mostrar, donde podemos montar todos los resultados de las listas de observación y él mismo me va mostrando en tiempo real cómo van mis comportamientos, ¿sí? El área tal subió el comportamiento seguro o seguimos en el mismo comportamiento riesgoso, ¿sí? Ya ahorita les muestro un poco el tema. Y para que esto funcione, pues ¿qué resultados tengo que transmitir? A la alta gerencia, ¿sí? Venga, en un comité pequeñito reportamos en las áreas que están siendo observadas qué comportamiento tienen, siguen siendo comportamientos riesgosos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces la pregunta es para todos, no es que se queden simplemente el feedback uno a uno, sino es un todo el conjunto riesgoso que está pasando en la organización. Bueno, entonces acá está nuestro modelo, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra guía que está a su disposición. Para implementarlo, la guía es el paso a paso de lo que estamos hablando, pero adicionalmente de la guía pues tenemos la cartilla de formación de los observadores que se les da en el momento de las formaciones. Bueno, ¿qué es la seguridad basada en el comportamiento? Pues es un término que hemos descrito puesto como una estrategia para observar un comportamiento riesgoso y poderlo cambiar por uno seguro, ¿cierto? Prevenir lesiones y enfermedades. Es una estrategia que busca reforzar el comportamiento seguro con el objeto de que estos no se repitan con mayor frecuencia, con mayor frecuencia. Generalmente lo vemos como que quiero es corregir un comportamiento riesgoso, ¿cierto? Pero acá la idea es darles un feedback positivo a los trabajadores. Ven, de estos 4 comportamientos que observé hoy de ti, 2 están muy bien, excelente, síguelo haciendo, vamos a seguir trabajando en eso, vamos a enseñarle a tu compañero cómo es que se hace ese comportamiento, ¿sí? Y no reforzar sobre el negativo porque ahí es donde pues, de pronto le queda el mensaje negativo al trabajador, ¿sí? Entonces, si reforzamos los seguros, va a ser más frecuente que todo lo aplique. Es un método establecido para el refuerzo positivo efectivamente y pues esto se va a volver un comportamiento colectivo y esto a su vez va a ser la cultura de seguridad, ¿sí? Y por esto, para que se vuelva una cultura, por eso es que no es una campaña, ni es una cosa suelta, tiene que ser permanente en el tiempo. Y es una estrategia en caliente definitivamente. ¿Por qué es en caliente? Porque ahí mismo en campo es donde estoy haciendo el feedback al trabajador. Eso no se hace desde el escritorio, no es un programa que decimos vamos a observar y dejamos sueltos a la gente, no, hay que acompañar a los observadores en el proceso. Bueno, nuestras etapas, ¿cierto? Hay un análisis previo, una ambientación, una aplicación, una mejora continua. En el análisis, ¿cómo partimos un programa de seguridad en el comportamiento? Lo primero, pues obviamente la inspección de las áreas que voy a incluir. ¿Cuál es el consejo? No arrancar con toda la empresa, ¿sí? Arranquemos por unas áreas, hagamos un pareto allí de las más accidentadas, arranquemos por ellas. Pero lo primero que ustedes se deben preguntar e ir a mirar es, bueno, esa área que se está accidentando, ¿ya tiene chuleado el tema de condición? ¿O todavía el tema de condición está regular? ¿Sí? Si el tema de condición está regular, trabajo primero en condiciones, dejo chuleado, no al 100% porque pues eso siempre va a ser como un ideal, ¿cierto? Pero que medianamente el trabajador vea la coherencia, ¿sí? Que vea la coherencia.
no, esta área está bien, ya entregaron esto, ya dieron esto, ya está señalizada, ya tengo el elemento de protección, ya están las guardas, ya está demarcado, ya sé el procedimiento, listo, ya tengo chuleado muchos temas, arranco con el tema de comportamiento. También preguntemos cómo fue el proceso de inducción, reinducción de esos trabajadores que están en esa área. Devolvámonos allí. Venga, recursos humanos, ellos sí recibieron la formación, sí recibieron los procedimientos, podemos darnos cuenta o podríamos llevarnos la sorpresa de saber que no. No, es que Olga entró y no, por la premura no le pudimos dar inducción. Ella me tocó allá, mandarla de una y que el compañero fuera el que le dijera cómo hacer la tarea. Bueno, tengo un punto por mejorar porque de pronto el compañero le dijo la tarea mal, ¿sí? Entonces allí hay que ver estos procesos cómo están. Por lo mismo, por la coherencia, porque entonces el trabajador puede levantar la mano y decir, venga, pero usted me está observando algo que yo no sé cómo hacer, ¿sí? Bueno, me aseguro primero. Analizo esas causas inmediatas y controles establecidos e implementados, ¿sí? Entonces en las causas inmediatas esa área está arrojando que lo que veíamos en la estadística, el 80% es comportamiento, bueno, entonces me voy a mirar qué es el comportamiento que me está afectando. Trabajadores, bueno, sus conocimientos, certificaciones, cómo están formados, sus motivaciones, sus competencias y si existen los procedimientos seguros, ¿listo? Entonces, esto hace parte de mi primer análisis antes de arrancar el programa, ¿vale? Entonces, con todos estos insumos, chuleo, digo, entonces si tengo que hacer algo previo, lo hago. No tengo que afanarme a hacer la observación. Primero hago esto. Ya en la acción o en la ambientación, entonces la estructura, pues, ¿qué es? Determinar quiénes van a ser los observadores. ¿Quiénes pueden ser observadores? Los observadores pueden ser los líderes o los supervisores, pero también pueden ser trabajadores, ¿sí? No hay problema, escoger la muestra entre los unos y los otros. Incluso es más valioso escogerlo mezclado, no solamente los supervisores. De por sí el supervisor tiene el rol de observar el comportamiento de su trabajador, porque lo tiene que cuidar, ¿no? Es su responsabilidad. Entonces él de por sí es un líder que tiene que estar allí. ¿Cuántos escoger? Pues la teoría nos dice que más o menos el 15 al 25% de la población que se encuentra expuesta, ¿sí? Entonces es más o menos el promedio de los que deberían ser observadores. ¿Cuántas observaciones harían? Pues generalmente 2 al mes cada uno, o sea, no es que los vamos pues a poner a observar todo el tiempo y a todo momento. Con que 2 observaciones empiecen a ser monitoreadas por cada uno de los que formamos, nos va haciendo la suma. Perdón. Debe haber un coordinador del programa. ¿Quién generalmente nombran como coordinador del programa? El del sistema de gestión. Usted sí va a ser el coordinador. Puede ser él o puede ser uno de los líderes del programa, de los observadores. Y debe haber un comité de seguimiento, ¿sí? Un comité donde chequeemos cómo van nuestros comportamientos riesgosos por área, cómo van nuestros comportamientos seguros por área. Las conductas ya entonces, las listas de comportamientos críticos. Generalmente estas listas, ¿de dónde van a salir? Si ustedes conocen el modelo DuPont, STOP tiene una lista de comportamientos definida, ¿cierto? Que eso es bueno en el sentido de que, bueno, está estandarizado, pero no nos permite tener un margen de acción de un comportamiento que de pronto no lo veo allí y está pasando en mi organización. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que hagamos esta lista de comportamientos críticos de lo que pasa en mi organización, de la estadística de mi empresa, de la causalidad de mi empresa. De ahí tiene que salir esa lista de comportamientos, ¿sí? Y esos comportamientos pues no van a ser escritos en negativo, van a ser escritos en positivo. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Selecciono los puestos que voy a observar, también del mismo diagnóstico. Defino la estrategia de muestreo, que ya les hablaba un poco, pues que sean 2 observaciones por cada observador. El desarrollo de la herramienta del programa, cómo voy a comunicar, ¿sí? Los resultados, es muy importante. Generalmente, si un trabajador, primero, decirle que vamos a iniciar un programa de estas características. Segundo, cómo vamos a medir, ¿sí? Cuál sería lo bueno y lo positivo de empezar a hacerlo. Y segundo, pues la planificación. Entonces, cada cuánto lo vamos a ir monitoreando.
Y por último, vamos ya con la educación de los líderes, ¿sí? Entonces, hay un espacio formal para estos líderes, observadores, donde les enseñamos unas generalidades de qué es esto de seguridad basada en el comportamiento. Les decimos qué comportamientos vamos a escoger pues a raíz de nuestras causas, o sea que con ellos compartimos las estadísticas, con ellos analizamos todo y establecemos las listas. Con ellos les enseñamos a observar y a retroalimentar, porque no todo el mundo, pues obviamente, ¿qué le observo? ¿Cómo retroalimento? No es un programa para entrar en conflicto, ¿sí? Ay, que usted vino y me dijo mal o no me supo decir, no. O sea, aquí es de técnica y eso lo enseñamos acá en este módulo. Y ya el análisis del problema y la resolución o la solución de problemas, ¿sí? La idea es que los observadores se convierten en estos líderes que nos van a ayudar en muchas otras cosas, no solamente en el comportamiento. Entonces la línea base, pues antes de poner en marcha las observaciones en el método, pues la idea es obtener la línea base de los comportamientos seleccionados. ¿De dónde sale? Pues lo mismo, de las estadísticas. Entonces yo ya tengo una base de esos comportamientos repetitivos y sobre esos es que voy a empezar a trabajar. Ya en la aplicación, ¿qué pasa? La aplicación entonces es cuando ya vamos a entrar a hacer observaciones, ¿sí? Con todos nuestros grupos formados, con nuestros líderes ya capacitados. ¿Qué pasa ya en la aplicación? Pues entonces, lo primero es preparar la observación. ¿Cómo prepara la observación el observador? Leyéndose el procedimiento, ¿cierto? Y sabiendo muy claro cómo hacer su feedback positivo hacia el trabajador que va a observar. Contacta y motiva la observación, observa el comportamiento, recoge los comentarios del observador y el observado. Entonces también en su momento le pregunta, bueno, ¿cómo te sentiste en la observación que hicimos? Recibe del trabajador y registra la observación en el software que ya les vamos a compartir, que va a ser una herramienta que les va a facilitar mucho el análisis y la tarea de este trabajo. Voy a compartirles entonces en este momento el video y ya retomamos acá. Proyecto A. Mi actitud positiva hacia la seguridad. La ARL Seguros Bolívar ha diseñado un software que facilita la gestión de la observación de los comportamientos en campo, generando en tiempo real estadísticas, facilitando la evaluación del programa y mejoramiento continuo del mismo. Su estructura está dada desde la definición de los centros de trabajo y áreas, donde se aplicará el programa de acuerdo al diagnóstico definido. Además, incluye la definición de los observadores, quienes dispondrán de un usuario para el diligenciamiento de los resultados de la aplicación del formulario de observación. En el módulo Listas de observación, el responsable del programa parametrizará los comportamientos a observar por centro de trabajo y/o área. De esta manera, cuando el observador ingresa a digitar la observación en el módulo Aplicar lista de observación, se diligenciarán los resultados de la aplicación del formulario en campo, generando de esta manera en el módulo Indicadores de programa estadísticas consolidadas de todos los observadores, resumidas en porcentaje de comportamientos seguros, porcentaje de observaciones realizadas, porcentaje de comportamientos seguros específicos, observaciones realizadas por cada observador y ejecución del plan de trabajo. Con la facilidad de obtención de esta información, se brinda una herramienta básica para determinar alternativas de mejoramiento que permitan a la empresa, basados en datos y hechos reales, corregir variables organizacionales que puedan estar contribuyendo en la generación de comportamientos riesgosos. Bueno, como pueden ver entonces en el software están todos los ítems, o sea que ustedes desde la estructura de qué área voy a empezar a trabajar, podemos montar el área, podemos crear los observadores, si son 3 o 4 observadores los creo allí y ellos van a tener acceso a montar sus listas y a contestar. La idea es que una vez hagan el proceso de observación,
de una vez lo monten en el aplicativo, escriban seguro, pues según el resultado, si fue seguro, si fue riesgoso y su observación, ¿sí? Entonces de una vez queda guardar y entonces esto empieza a sumar y a darnos los resultados que nos permiten el análisis, porque finalmente lo que queremos acá es tener una buena estadística, una buena data de información que nos permita tomar decisiones. ¿Listo? Bueno, y la última etapa pues que es la mejora continua, que es acá donde hacemos la evaluación de resultados. Y miramos, pues ya en los comités, como les decía, importante que cada líder de área se empodere del proceso de su programa y sencillo, entra, mira la estadística, cómo me fue esta semana con mis comportamientos, miro mis porcentajes de comportamientos seguros, generales de la empresa o particulares del área, porque como lo puedo ver en global y en particular, mis comportamientos específicos, si mis líderes cumplieron o no con las observaciones, entonces también allí miro si eran dos las responsables, solo hizo una o hizo las dos, cómo nos fue con eso, y el número de observaciones realizadas, el porcentaje de acciones cerradas. Recuerden que de allí pueden salir acciones, entonces ¿qué acciones pueden salir? Que si el trabajador no está usando el elemento de protección, ¿qué te puede decir el trabajador? Varias cosas. Una que podría decir es, se me acabó, no me lo han repuesto, lo tengo dañado, yo ya informé pero no me lo dieron, entonces ahí sale una acción, reponer el elemento de protección personal y será un plan de acción que le va a llegar al responsable del suministro del elemento de protección personal. Bueno, entonces hasta aquí es como el ciclo del programa que queríamos compartir con ustedes de la herramienta. Ahora vamos a compartir los resultados que hemos obtenido hasta el momento en la aplicación con los clientes que ya lo han empezado a usar a través de la herramienta. Entonces, digamos que los comportamientos seguros, la franja naranja y lo riesgoso, la franja amarilla. Nos pusimos una meta y es que pues obviamente tuviéramos porcentaje superior del 70% en comportamientos seguros. Tuvimos 1.857 observaciones realizadas, 20.427 conductas observadas y pues los resultados en el 2015 es que logramos llegar al 67% de comportamientos seguros, 77% en el 2016 y en el 2017 vamos en el 81%. Importante acá pues la lista, como les digo, esta es una lista de muchas de las que están ya incluidas en nuestro software, porque las listas se construyen o las construyen ustedes de acuerdo a su realidad de lo que está pasando en su organización de comportamientos riesgosos. En este caso, yo les estoy hablando del global de nuestras empresas que están en el software, entonces esto es lo que ha pasado con todas estas empresas que han ingresado, y es que el 53% de comportamiento riesgoso es el uso de los elementos de protección personal, guantes, tapaoídos, gafas. Recuerden que está en positivo, ¿no? O sea, yo observo si usan el elemento de protección personal. Entonces, el comportamiento seguro fue el 45%, o sea, sí lo usan, pero el 53% no lo usan, ¿sí? Entonces, el primer comportamiento riesgoso o la tendencia que tenemos dentro de nuestra población trabajadora es el no uso del elemento de protección personal, su primer comportamiento riesgoso. El quinto, el 5, perdón, que es el 72%, prima, hace uso adecuado y seguro de herramientas manuales y las mismas se encuentran en buenas condiciones. Entonces, no hace el uso adecuado, el 72%, ese es el comportamiento riesgoso. Es decir, que el trabajador asume usar el cuchillo diferente, asume usar él asume el comportamiento de esta forma. Y en la conducta 7, que es el 47%, se mantiene concentrado en la tarea y evita distracciones o el uso de elementos distractores como radios, celulares, audífonos u otros. Es un comportamiento riesgoso. Entonces, los tres más predominantes en nuestra población son estos tres comportamientos. Entonces, esto es lo que les va a permitir a ustedes el análisis de la información. Entonces, saber cuáles son los comportamientos y qué haríamos con eso. Si mi primer comportamiento riesgoso es el uso inadecuado de herramientas y máquinas, pues ¿qué acción debería tomar?
volver a revisar qué es lo que pasa, porque las usas mal. Entonces volvemos al tema del procedimiento. ¿Será que es que no sabe o será que es inadecuada la herramienta? Entonces me voy un poco más allá, ¿cierto? Entonces puede ser que es que la herramienta no es la adecuada, entonces tengo que empezar a hacer otros planes de acción diferentes. Entonces este programa lo que nos permite es una acción frente a lo que está pasando, porque el comportamiento riesgoso de por sí no es solamente responsabilidad del trabajador, ¿sí? Hay muchos temas alrededor de por qué me llevan a hacer un comportamiento riesgoso, que ahí está el reto del programa, ¿sí? Buscar ese plan de acción que debería yo hacer. Bueno, como conclusiones tenemos entonces que para que este programa nos ande, nos funcione, se vuelva un pilar, pues debe ser un compromiso desde la gerencia, ¿cierto? Que la gerencia sepa que vamos a empezar a trabajar en este tema. Debemos tener asegurado, ¿cierto?, el poder hacerlo y el saber hacerlo, ¿sí?, que era lo que hablábamos en la pirámide. Tener pues las 3 condiciones de éxito pues de la metodología, ¿cierto?, para un diagnóstico adecuado y suficiente, y para mantener la vigilancia y la utilidad del programa pues debe revisarse periódicamente. Esto es sistemático y tenemos que llevar los indicadores, para lo cual pues tenemos estas herramientas que ponemos a su disposición. ¿Listo? Muchas gracias.